En México hablar sobre sexualidad sigue siendo un tabú, sobre todo cuando hablamos de temas como la anorgasmia. ¿Pero qué es? Vamos a ver la siguiente información. La anorgasmia femenina es la dificultad persistente y recurrente en una mujer para llegar al orgasmo, momento de la descarga de la tensión sexual, que generalmente se acompaña de una sensación subjetiva de placer intenso. En los casos de anorgasmia, a pesar de poder existir deseo sexual y una adecuada excitación, hay ausencia de orgasmo, independientemente del tipo de estimulación. Hay mujeres que nunca han tenido un orgasmo y otras que dejan de tenerlos. Los orgasmos varían en intensidad y su frecuencia, y la estimulación necesaria para causarlos también dependen de cada mujer, aunque la mayoría no tiene orgasmos de forma sistemática, solo con la penetración. Pero, ¿por qué pasa? ¿Se puede recuperar? Hoy hablaremos de la anorgasmia. ¿Qué tal? Yo soy Lilia López y les doy la bienvenida aquí a Voces. Hoy vamos a estar hablando sobre anorgasmia con el doctor Fernando González Acosta, quien es ginecólogo obstetra. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Lilia. Gracias a ustedes. Al contrario, gracias por venir con todo y que está la situación no muy favorable. Doctor, para comenzar a hablar sobre este tema, me gustaría que por favor nos respondiera qué es un orgasmo, para entender de entrada. Bien, un orgasmo, hablando pues fisiológicamente, es el punto máximo, el punto cúspide, el mayor momento que alcanza la excitación sexual. Ese es el momento de mayor satisfacción sexual posteriormente a haber una excitación. Ese es el orgasmo como tal. De ahí, entonces, ¿qué sería una anorgasmia? Bueno, automáticamente se convierte en la dificultad, en la imposibilidad de alcanzar ese punto. Ojo, no es lo mismo excitación a orgasmo. Son cosas completamente diferentes. La excitación viene prácticamente asociada a un estímulo, bien, a nivel genital, a nivel de ciertos órganos, a nivel de la piel, o sea, en diferentes partes del cuerpo, y que puede generar o te puede llevar a un orgasmo. Bien, entonces no hay que confundir porque muchas veces piensan que un orgasmo es excitarse. Piensa la paciente, y hay una estadística muy triste, de 10 mujeres, 4 nunca han sentido un orgasmo en su vida. Entonces, confundiéndose justamente en que al momento de tener una actividad sexual o una relación sexual, pues tienen una excitación y piensan que es un orgasmo. Y no es así. Y entonces, ¿todos podemos tener un orgasmo? Claro. ¿Sí? Idealmente sí, o sea, mientras no haya problemas justamente anatómicos, funcionales, psicológicos, endocrinos, metabólicos, enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, o sea, tiene muchas causas, ¿no? Pero idealmente cualquier persona puede tener un orgasmo, o sea, es parte de la salud sexual. Desgraciadamente es un tabú el hablar del orgasmo, pero no, todo lo contrario, es parte de la vida sexual y de la salud sexual que se está manejando. Muchas pacientes llegan a mi consultorio y cuando les pregunto, ¿alcanzas un orgasmo? Incluso junto con la pareja, se quedan así, ¿perdón? ¿Cómo? Como si fuera algo que no se debe de hablar, sí, que no se debe tocar. Y les sorprende porque es parte del interrogatorio como ginecólogo, porque es parte de la salud sexual que debemos de tener en cuenta con ustedes, ¿no? Y obviamente con los hombres. En los hombres no hay tanto este problema, en las mujeres sí. Y precisamente ¿por qué se presenta mayormente o qué es la diferencia o qué es lo que determina que se presente más en las mujeres que en los hombres? Pues fíjate que la complejidad del aparato sexual femenino es mayor, totalmente, sí. Y además, generalmente, ojo, en el hombre, eyaculación es igual a orgasmo, ¿bien? O sea, sí es, así se maneja. En los hombres sí, así se en maneja. las mujeres no. Sin embargo, no es así. Puede Puede existir un orgasmo en un hombre sin eyacular. Ojo, sí. Lo que generalmente se asocia orgasmo-eyaculación también, entonces ahí también es un tema pues, urológico que también se puede tratar, ¿no? Pero son cosas completamente distintas. Ahora, generalmente en el hombre puede culminar eyaculando un orgasmo, ¿bien? La mujer es más compleja en todos los sentidos. Y además, la mujer, la parte más importante, aparte de la anatómica, ¿bien?
un órgano específico, por ejemplo, clítoris, la región vulvar, los senos y demás. Bueno, órganos prácticamente muy sensibles, es diferente que en el hombre. Bien, además de que el hombre funciona meramente por un instinto, ¿no? La mujer no, la mujer requiere una parte también de un preámbulo adecuado, de una lubricación pues vaginal adecuada, de un momento incluso adecuado, de una palabra, ¿no? O sea, viene una parte también muy sentimental, a diferencia del hombre. Generalmente el hombre no requiere tanto de eso, ¿no? Así es. ¿Se llegan a presentar síntomas? ¿Existen síntomas Mira, de la anorgasmia? como tal síntomas, no. O sea, cuando tú empiezas a platicar con la paciente y le explicas justamente en qué consiste un orgasmo, te dice, no, creo que nunca lo he sentido, doctor. Entonces, ahí es cuando te llama la atención, ¿no? Entonces, ¿por qué tú crees que no? No, pues no ha llegado a ese punto máximo, a ese punto cumbre en donde prácticamente desencadenas una serie de reacciones químicas, biológicas, incluso sentimentales y demás en ese momento, ¿bien? Entonces, no existe como tal un síntoma, más bien la paciente se da cuenta y dice, creo que no estoy llegando a un orgasmo, ¿no? No he llegado a ese punto especial, cúspide prácticamente, ¿bien? Entonces, usted comentaba hace un momento que es un tema tabú, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Precisamente, si no hay síntomas como tal, una mujer entonces, ¿cómo puede decir, pues, a lo mejor señas o que puede decir, pues, a lo mejor soy anorgásmica? Pues, ¿sabes por qué? Porque generalmente la paciente se da cuenta, o sea, dice, eso no lo he sentido. O sea, sí logro excitarme, sí logro tener un placer, pero no justamente ese punto, en donde prácticamente pierdes contacto prácticamente con la realidad, por decirlo así. Ahora, incluso hay pacientes que pueden tardar más tiempo en llegar a un orgasmo, o hay pacientes que no lo logran, pero se excitan, que es diferente. Y hay pacientes que ni se excitan ni logran un orgasmo, eso es frigidez. Bien. Okay. Ahora, hay pacientes que, por ejemplo, tienen uno y listo, es prácticamente su fisiología es así, tener un solo orgasmo. Pero hay pacientes que tienen uno y antes de recuperar, vuelven otra vez a la meseta y siguen ahí, y tienen otro, y otro, y otro. Son mujeres multiorgásmicas y existe también el concepto. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa Claro que sí. rápidamente y regresamos aquí a Voces a seguir hablando sobre anorgasmia. ¿Sabías que el 57% de las mexicanas nunca han experimentado un orgasmo? Ya estamos de regreso aquí en Voces a seguir hablando sobre anorgasmia con el doctor Fernando González Acosta, quien es ginecólogo obstetra. Doctor, ya nos platicabas más o menos qué es un orgasmo para poder entender qué es una anorgasmia. Si bien, como dices, no existen síntomas, pero a lo mejor algunas cuestiones que se pueden identificar. Así es. De no llegar a un orgasmo. Pero, entonces, ¿se puede considerar como una enfermedad la anorgasmia? Mira, más bien una enfermedad, existen causas específicas del no tener un orgasmo, ¿bien? Por ejemplo, gran parte son psicológicas. Algunos trastornos, por ejemplo, de la infancia, un simple abuso, sin llegar incluso a una violación, ¿no? El haber tenido una manipulación, el haber tenido un encuentro desagradable tal vez, el haber estado, pues, tal vez la tocaron a la niña, no sé, algún tipo de abuso de cierta forma, pues puede tener con ello asociar ese momento de un psicotrauma y generar en esta paciente pues la dificultad para incluso lograr una excitación o que la toquen o que pueda excitarse, ¿bien? Esas son las causas psicológicas. Por otro lado, también existen, por ejemplo, las enfermedades. Hay enfermedades del sistema nervioso que pueden generar también este tipo de problemas. No llega a integrarse como tal la sensibilidad de ese nivel. Hay enfermedades también neurológicas específicas. Hay enfermedades degenerativas también que pueden generar este tipo de problemas, ¿no? Van degenerando justamente el sistema nervioso y traen problemas de este tipo. La simple diabetes, por ejemplo, puede generar un trastorno a nivel nervioso y también disminuir la sensibilidad de la paciente. Y al disminuir la sensibilidad, automáticamente también pueden cursar con esto.
El acercarte a una fase de climaterio, una pérdida de hormonas, también te puede generar esto. ¿Por qué? Porque ya no hay lubricación y se vuelve dolorosa también. Y eso te puede impedir que tengas un orgasmo también. Entonces, tienes que ver más bien la causa. Si tratas la causa, y la gran parte, ojo, son psicológicas. Acuérdate que la mujer, como decíamos hace rato, funciona más a través de la parte psicológica que de la parte anatómica. Además, tienes que agregar la parte anatómica. Hay zonas erógenas muy específicas. No todas las mujeres alcanzan el orgasmo por vía de penetración. Bien, entonces eso es lo que hay que estar viendo también. ¿Qué está pasando a esta paciente y cómo le puedo ayudar? Entonces, ¿no tiene que ver con la frigidez? La frigidez más bien tiene que ver con que la paciente no es capaz de sentir, bien, la excitación. Ajá. Porque la excitación es la que te va a llevar en un momento determinado a un orgasmo. Bien, entonces la frigidez es la ausencia, es la imposibilidad de sentir, de desencadenar justamente esa respuesta. Secundaria al estímulo de zonas erógenas específicas en ustedes las mujeres. Bien. ¿Y cuáles son los factores que podían provocarla? Ya nos mencionaste más o menos algunas enfermedades. Enfermedades. ¿Puede ser relacionado quizás también en la alimentación? Pues no, fíjate que no. ¿Alcohol, O sea, tabaco? No, generalmente no está asociado. ¿No? No está asociado. Incluso el alcohol puede en un momento determinado aumentar la sensibilidad de ciertas zonas y generar incluso un orgasmo. Hay pacientes que deben de tomar incluso alguna copa tal vez de vino, algo no sé, para relajar más bien y mejorar en ese sentido, ¿no? No significa que, a ver, tómate una copa y vemos si tienes un orgasmo. No, claro, pero sí puede ser un factor, por ejemplo. O sea, sí entraría, por ejemplo, dentro de las recomendaciones para las mujeres. Pues más que nada formar un preámbulo, y dentro de un preámbulo no es lo mismo llegar del trabajo y llegar con tu mujer y vamos a tener relaciones, a que desde la mañana le des un saludo, le des un beso, le hables en el día, le digas un te amo, estés trabajando justamente esa parte, llegues con un ramo de rosas, una cena y terminen prácticamente, posiblemente teniendo un orgasmo. Bien. Entonces, son factores que hay que ir mejorando. Y depende de la causa, tenemos que tratar a la pareja, obviamente, porque, ojo, no solamente es la mujer. El hombre puede ser el culpable, ¿eh? Cuando te vienes a dar cuenta y haces un interrogatorio bien específico, el hombre sufre de una disfunción sexual, una cuestión eréctil. Dura 2 minutos con la erección y pues eso te va a dificultar un orgasmo. Ahora, hay pacientes, no significa que todas las pacientes a los 5 minutos, a los 10, a los 15, depende de cada paciente. Eso es muy particular de cada mujer. Así como te decía, hay pacientes multiorgásmicas y hay pacientes que solamente tienen un orgasmo en toda la actividad sexual. Entonces, eso depende mucho de cada paciente. Y dentro de las enfermedades que mencionas, que hay enfermedades específicas donde sí se puede generar una anorgasmia, ¿qué otras enfermedades son? Pues mira, principalmente las que tengan que ver con la disminución de la sensibilidad, las neurológicas. Esas porque prácticamente ahí no hay forma de iniciar una excitación y por tanto desencadenar una respuesta. Esas son como que las principales, porque la gran mayoría cuando las vienes a ver son incluso hasta problemas de pareja. Porque te das cuenta y te dice, le preguntas a la pareja, oye, ¿ustedes ya tienen orgasmo? Sí, antes sí, pero ahora no. Y empiezas a ver el trasfondo y hay problemas. O viene la otra también. Ojo, la anorgasmia se clasifica en primaria y secundaria. Hay pacientes que nunca en la vida han tenido un orgasmo y esas son primarias. O sea, dices, bueno, ¿qué está pasando? Y hay pacientes que sí han tenido orgasmos, pero actualmente no lo logran. Y vienes a ver las causas y son totalmente diferentes. Bien, entonces sí tienes que ver qué tipo de anorgasmia está habiendo para que puedas definir sus diferentes causas. Y ojo, la consulta de preferencia debe ser en pareja. No significa que obligatoriamente al tener una relación sexual haya un orgasmo por vía de penetración. La paciente, si se autoestimula y se conoce, eso es súper importante. La mujer se tiene que autoconocer para que sepa dónde es el lugar adecuado, dónde es el momento justo, qué parte le gusta, le agrada más que toquen para que desencadene esa respuesta justamente. Porque hay pacientes que con la pareja no logran un orgasmo, sin embargo, solas, autoestimulándose, logran tener un orgasmo. Bien, entonces todo eso tienes que ver. Y entonces, ¿para los hombres pasa igual? ¿Pasa? No, fíjate que no. En el hombre es totalmente distinto.
El hombre generalmente actuamos más por un instinto, Como pues mencionaste, sí, que es más instintivo. natural, es más instintivo, así es. Y cuando se presenta Las entonces, causas ahí, pues generalmente primero existe una disfunción. lo que mencionabas, la Así es, disfunción. sí, hay una disfunción eréctil, ¿no? La gran mayoría de las veces. Porque generalmente la eyaculación precoz, por ejemplo, pues, tiene un orgasmo al mismo tiempo, entonces no significa que no tenga un orgasmo. Bien, entonces son completamente distintas. En ustedes, las mujeres, es más complejo. Ujú. En nosotros es más fácil la excitación que en ustedes, porque en ustedes generalmente, te digo, hay un preámbulo, necesitas condiciones favorables, de preferencia. Bien, Bien, doctor, vamos a hacer una pausa claro que sí. nuevamente. Regresamos aquí a seguir hablando sobre anorgasmia. Regresamos. ¿Sabías que la anorgasmia femenina es la incapacidad de experimentar un orgasmo y constituye una de las disfunciones sexuales más comunes? Ya estamos de regreso aquí en Voces a nuestro último bloque sobre anorgasmia. Doctor, ya entramos un poco más al tema, pero en este caso habla sobre trastornos, ¿no? Que a lo mejor hay ciertos trastornos que pueden provocar la anorgasmia. Por ejemplo, en estos tiempos en los que se está viviendo mucho estrés, no solamente en laboral, emocional, eso puede provocar anorgasmia, por ejemplo, también la ansiedad. Sí, claro, por supuesto. Fíjate que actualmente, secundario al tiempo que estamos viendo de pandemia y demás, han aumentado los casos de ansiedad, de depresión y demás. Y esto de per se puede generarlo, o sea, automáticamente una depresión te puede generar anorgasmia porque no tienes deseo justamente de tener una actividad sexual. Bien, tienes una anedonia, tienes falta de deseo de nada prácticamente. Pero aparte de eso, el tratamiento de estas enfermedades, los psicofármacos, bien, muchos, podemos mencionar muchos, pero bueno, en su generalidad los psicofármacos que nos ayudan a salir de un cuadro depresivo, de un cuadro ansioso o un mixto ansioso-depresivo, te pueden generar una anorgasmia. ¿Por qué? Generado por una falta de deseo, pérdida de la libido, incluso dentro de los medicamentos te dicen disminución de libido, pérdida de libido, ¿no? Entonces, esto te puede estar generando también una anorgasmia. Estar tomando medicamentos, dices, es que yo antes sí lograba, incluso lubricaba bien, algo está pasando. Y tiene 25 años la paciente, 30 años. Entonces dices, ¿qué está pasando? Bueno, cuando vienes a interrogarla, resulta que está tomando algún medicamento antidepresivo, está tomando algún ansiolítico y pues está generando este tipo de problemas, ¿no? Y la paciente ni en cuenta, no se ha dado cuenta. Medicamentos, por ejemplo, para tratar el acné, así de fácil, También pueden que provocar. resecan la piel, que resecan justamente la glándula sebácea, la inactivan prácticamente, disminuyen la secreción de sebo, te pueden generar que disminuya la lubricación sexual, o sea, la cantidad de lubricación que te permite también una relación sexual placentera y por tanto una excitación y un orgasmo. Eso también te puede generar ese tipo de problemas. O sea, hay muchísimas causas, por eso tienes que ser bien específico con la pareja, ¿no? Y lo ideal es ir en pareja, eso es lo ideal. Entonces, para poder conocer qué tratamientos o qué tratamientos seguir y precisamente, sobre todo, poder identificar qué es lo que lo está provocando, primero acudir con el médico especialista. Sí, por supuesto. ¿No? Lo ideal es acudir justamente en pareja. Ahora, no significa que acudir en pareja tenga que ser obligatorio. Hay pacientes que no tienen pareja y dicen, yo deseo tener un orgasmo, o sea, ¿qué hago? Ah, bueno, puedes ir, recibir una orientación especializada, por supuesto, ya sea con un ginecólogo, con un especialista en sexología, también los hay. Y te digo, identificar la causa. En base a la causa, dar un tratamiento bien específico. Justamente, los tratamientos, ¿cuáles pueden ser? Pues mira, la gran parte son psicológicos, si es terapia de pareja, puedes dar terapia de pareja incluso sexual, ¿no? En el sentido de que mejores las condiciones, lo que hablábamos hace rato. A ver, cuéntame tu día cómo es. Ah, no, pues me despierto, me hago desayunar, le doy un beso y me voy. Y luego, no, pues ya llego a la casa y me duermo. Entonces tienes que trabajar justamente eso de nuevo, ¿no? Mejorar esas condiciones. Si fuera otra cuestión, por ejemplo, un antidepresivo, un ansiolítico, bueno,
ver con el psiquiatra si lo está tratando, si puede reducir la dosis o disminuirlo o dar psicoterapia, además, para que mejore esas condiciones. El fármaco hace lo suyo, pero tratando de disminuir la cantidad del fármaco, tal vez quitarla, pues dar psicoterapia en algún momento determinado del tratamiento, ¿no? ¿Para qué? Para que no haga ese efecto. Si está tomando otro medicamento que le esté afectando, pues riesgo-beneficio, o sea, ¿le quito o no le quito el medicamento? ¿No? Está tratando ahorita el problema del acné, se lo dejo y después se lo quito y le explico, justamente. Tiene una enfermedad neurodegenerativa, bueno, mándala con el neurólogo, con el especialista, con quien tenga que ir, para que trate de mejorarle esas condiciones y después que regrese. Tiene una disminución de lubricación sexual por la perimenopausia, por el proceso ahí de climaterio, bueno, da un poco de lubricantes a base de agua, de ácido hialurónico, a base de estrógenos, algo para que mejore justamente esa sensibilidad, ¿no? Y además no tenga tanta molestia al tener la relación sexual. Entonces, tienes que ver bien específicamente la causa para que puedas brindarle un tratamiento. Ahora, no forzosamente tiene que ser en pareja. Hay pacientes que pueden lograrlo autoestimulándose, ¿bien? O incluso con algún juguete sexual. Y tenemos que quitar ese tabú, ¿no? Es malo. No, de eso no hablen, por favor, porque... No, todo lo contrario. Es parte de tu salud sexual. Y tristemente, pocas pacientes aprovechan o hablan de esta salud sexual. Digo, en el consultorio me dicen, ¿cómo? ¿Qué es eso? Entonces, ya les empiezo a explicar y dicen, no, creo que no. Entonces, está registrado que hasta 4 de cada 10 mujeres no han sentido un orgasmo. Y es parte de su salud. Todas tienen derecho, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿cómo afecta en la parte emocional de la pareja? ¿No? Hablo de la parte del hombre. Sí afecta, o sea, me refiero a la parte de esa creencia de que pues no soy suficiente o... Pues sí, fíjate que en ese aspecto sí afecta mucho, al grado que puede llegar a rupturas de pareja, ¿eh? Porque por un lado el hombre que piensa que no es capaz de hacerle llegar a tener un orgasmo a su pareja, y por el otro lado, pues la mujer que dice, ¿por qué no logro llegar al orgasmo? ¿Qué está pasando si yo lo quiero, si yo estoy con él, si todo está bien? ¿Por qué no lo logro hacer? Bien, entonces sí afecta. Por eso es súper importante buscar una ayuda, porque puedes mejorar todas esas condiciones, precisamente. No significa que no puedo y ya se acabó, pues así nos tocó vivir y ya, ¿no? No, todo lo contrario. Tienes que mejorar esas condiciones para que seas pleno en tu vida sexual y de pareja, por supuesto. Bien. Entonces, igual una recomendación, si hay actividad sexual en pareja, sería hablar siempre que exista la comunicación en pareja. Sí, por supuesto. Sobre todo para, pues, si existe un problema. Claro, uno de los pilares acudir. fundamentales en las parejas es la comunicación, por supuesto. Y más allá de eso, es que el otro logre entender lo que quieres transmitirle. Porque aunque se lo digas, si no lo capta, difícilmente, ¿no? Y te emite una respuesta, también favorable para ambos. Y si en su momento no lo logran, pues nada, buscar ayuda especializada. Eso es lo mejor, por supuesto. Porque todo tiene una solución, por supuesto. Y además, posiblemente esté sufriendo una enfermedad que ni siquiera está dando cuenta, ¿no? Bien, doctor. Así ¿Algo es. más que quiera recomendar? Pues nada, visitas con un especialista en un momento pues determinado en el que piensen que realmente no han tenido un orgasmo, ¿no? Y pues que se quiten el tabú más que nada. El decir esa palabra no la menciones, no la digas, eso aquí no se habla, todo lo contrario, es parte de un derecho y yo diría una obligación de la mujer. Así es. Exactamente. Y para quienes ya te escucharon, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tus teléfonos de contacto? Estoy en la Torre Médica San Diego, el consultorio es el número 307, el número de citas es 777-547-4011. Ahí estoy a sus órdenes. ¿En redes sociales te encuentras? Estoy como Fernando González Acosta, es mi Facebook, común y corriente, pero ahí estoy. Bien, pues te agradezco que nos hayas acompañado el Gracias día a de hoy. ustedes. Y a ustedes también les agradezco que nos hayan acompañado en Voces. Nos vemos en una próxima emisión.